¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen ya noche de jueves con mucha información y bueno, prácticamente calientito el tema de el Mayo Zambada y de Joaquín Guzmán López, el hijo del Chapo. Con esto y mucho más arrancamos la historia del mundo. Mega Noticias con Paco Ramírez. Cayó el Mayo, en medio, déjeme decirle, en medio de la polémica y las dudas. ¿Se entregó o lo detuvieron? Se habla que fue detenido incluso sin disparar un solo tiro, en medio de un operativo contra el tráfico de fentanilo. Hay quienes dicen, como el Wall Street Journal, que fue engañado, ¿sí? Que iba a revisar pistas de aterrizaje clandestinas y terminó en Texas. Es sin duda, o como sea, un severo golpe al narcotráfico. Ismael Zambada, 76 años, nunca en prisión, pocas veces visto, uno de los fugitivos más buscados por la DEA, 15 millones de dólares de recompensa, cofundador del cártel de Sinaloa con el Chapo Guzmán. Tráfico de drogas, armas e incluso migrantes, parte de sus negocios. Capturado en El Paso, Texas, ya le decía, junto con Joaquín Guzmán López el Güero, que algunos dicen que son enemigos, pero ¿qué hacían juntos? Hablamos, sí, del hijo del Chapo. ¿Qué impacto tendrá en el cártel de Sinaloa? ¿Cómo va a moverse el mapa del narcotráfico en México? ¿Dónde quedará el cártel Jalisco Nueva Generación? ¿Tiempos electorales en Estados Unidos? ¿Es la respuesta a las críticas de Trump? ¿Abonará al despegue urgente de Kamala Harris? ¿Entrega pactada? No lo sé, ya lo estaremos analizando. El Mayo y el Chapito negociarán ser testigos protegidos y es por ello entregarán a más personajes de cuello blanco. Muchas las dudas y las preguntas. Pero bueno, vámonos con más información. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos confirmó, ya le digo, esta detención después de algunas horas en las que no pasaba nada. El fiscal general Merrick Garland informó en un comunicado que Ismael Zambada García y Joaquín Guzmán López, presuntos líderes del cártel de Sinaloa, fueron arrestados en El Paso, Texas. Enfrentan cargos en Estados Unidos por liderar operaciones criminales del cártel, incluidas redes de fabricación y tráfico de fentanilo. El fentanilo, lo hemos platicado aquí muchas veces, es la amenaza de drogas más letal que los Estados Unidos, dice Merrick Garland, haya enfrentado jamás, y el Departamento de Justicia no descansará hasta que cada líder, miembro y asociado de los cárteles responsables de envenenar nuestras comunidades rinda cuentas, concluye el documento del Departamento de Justicia norteamericano. Pero bueno, vamos a ver, ¿quién es el Mayo Zambada? Este hombre, en 1988 fundó el cártel de Sinaloa junto con Joaquín el Chapo Guzmán, Héctor el Güero Palma, el Azul Esparragosa, en fin. Llegó a la cúspide en 1989 cuando detuvieron a Miguel Ángel Félix de Gallardo, de aquella época de Caro Quintero. La DEA lo presenta en su ficha de búsqueda como un hombre de 1,75 de altura, 75 kilos, actualmente tiene 76 años. El Departamento de Estado ofreció una recompensa, ya les decía, de 15 millones de dólares. Su nombre aparece en los expedientes de inteligencia de Estados Unidos desde hace 40 años como la cabeza más visible y más vieja del cártel de Sinaloa y del narcotráfico. El capo se encontraba en mal estado de salud, enfermo, según reveló la DEA en su reciente informe de evaluación nacional de la amenaza de las drogas. El otro detenido, Joaquín Guzmán López, el Güero,
penúltimo de los 5 hijos de El Chapo, uno de los chapitos. Tiene 38 años y se ofrecía una recompensa de $5 millones por su captura. Heredó el negocio del tráfico de cocaína y marihuana de su hermano Edgar, luego de que éste fuera ejecutado en Culiacán, Sinaloa. El güero manejaba el perfil criminal más bajo dentro del cártel de Sinaloa. Coordinó una operación familiar para permitir el escape de su padre del penal del Altiplano, se acuerda, ya en 2015. El gobierno de Estados Unidos lo acusa de participar activamente en el tráfico de fentanilo. Hasta este momento no sabemos bien a bien, pese a que ya ha habido algunos comunicados, entre otros ese que leíamos hace un momento del Departamento de Justicia norteamericano. Bien a bien no sabemos qué pasó, cómo fue que cayeron, en dónde están. Son muchas las preguntas, pero bueno, ya habrá momento de revisar todo eso. Vámonos a Sinaloa, la tierra, la cuna del Mayo y del cártel de Sinaloa. Allá se encuentra mi compañero José Ángel Arellanes. José Ángel, platícanos, buenas noches. Paco, efectivamente cayó uno de los líderes más buscados, Ismael El Mayo Zambada García. Desde los 16 años está al servicio del narcotráfico y efectivamente ha escalado hasta llegar a la máxima posición de liderazgo. Alguien que no había sido detenido ni por autoridades mexicanas y mucho menos por las estadounidenses. Lo que se diga que él andaba supervisando algunas pistas, pues creo que está un poco fuera de la realidad con la organización tan gigante que tiene este hombre que hoy está detenido en Estados Unidos. Ismael Zambada García, ¿qué va a pasar? Bueno, lo que puede pasar siempre que cae un capo: 1, la reorganización interna; 2, el enfrentamiento rival, el acomodo a través de la fuerza, o ambas cosas. Ismael Zambada García, hay que recordar que tiene también algunos hijos varones que están metidos totalmente en el narcotráfico. Recordar que a Vicente Zambada Niebla, el hijo mayor, ya había sido detenido y extraditado a Estados Unidos, y hace muy poco salió una foto por ahí que estaba libre, andaba en un aeropuerto de por allá de nuestro país del norte. También está Serafín Zambada Ortiz, Ismael Zambada Sicairos, alias el Mayito Flaco, y también Ismael Zambada Imperial, el Mayito Gordo. Estos personajes se supone son ya los herederos del imperio criminal de su padre, y que de alguna manera ya estaban las cosas muy planchadas, ya muy entregadas para que sea la nueva generación que comande el negocio de narcotráfico. No en contraparte, lo has dicho bien, sino prácticamente compartiendo el mercado con los ya conocidos chapitos, hijos de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo. Y hay que decirlo, aún con la detención de Joaquín Guzmán López, los verdaderos jefes del clan de los Chapitos o de esta facción de los Chapitos es Iván Archibaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar. Ha trascendido, aún sin confirmar, que Ovidio Guzmán habría abandonado ya la cárcel donde se encontraba, aunque ha trascendido, no lo tenemos en este momento claro, pero insisto, el clan tenía ya control directamente con los hermanos Guzmán Salazar. Hay que recordar que son de diferentes mamás, todos estos personajes nombrados, y que sería el clan más cercano a la familia, a la primera familia del Chapo Guzmán, quien controla mayormente el tráfico. También Ismael Zambada García tiene ya a Reinaldo el Rey Zambada, que había sido extraditado a los Estados Unidos y que hace muy poco lo vimos también dando una senda entrevista fuera ya de prisión. Creo que hay mucho tiempo, prácticamente más de 5 años, en el que esta transición estaba ya poco a poco dándose, y prácticamente yo me atrevo a apostar por la entrega de Ismael El Mayo Zambada y el caso de Joaquín Guzmán López, quien de alguna manera también estaba dentro de un pacto que no sé qué traerá consigo. Insisto, esperemos que no sea una mayor violencia. Ya en Culiacán se acaba de empezar a mover el ejército, ha hecho algunos retenes en algunas entradas, salidas de la ciudad, pero no hay mayor movimiento, afortunadamente, de violencia en sí.
Sinaloa, cuna, como lo has dicho, de los más conocidos narcotraficantes de este país. Así es, José Ángel, me hiciste recordar, ahorita que mencionabas el tema de la entrega, que, y veíamos imágenes, la veremos de nueva cuenta en un momento más, aquella foto histórica de el Mayo Zambada con Julio Scherer, en aquel entonces director y fundador de la revista Proceso, única entrevista que concedió, y en aquella entrevista le decía, mire, va a llegar un día en que yo me voy a entregar a las autoridades, me fusilan y voy a convertirme en un ejemplo. Ahorita me llevaste a ese punto de decir, a ver, se está entregando, verdaderamente se está entregando el Mayo Zambada, ya veremos, y por qué lo hace con el Chapito, que yo entiendo, hay versiones de que no son necesariamente los mejores amigos, los Chapitos y el Mayo, pero aquí los vemos juntos y dices, pues ¿qué pasó? ¿Qué estaban negociando? Si me permites, Paco, decirlo, mira, esta es una, como una especie de trabajo y de empresa heredada. Hay una estructura narca que está muy ligada familiarmente. Técnicamente la élite está muy unida de familias. Algunas de las hijas están casadas con los hijos. O sea, es todo un entramado mucho más complejo de lo que se alcanza a ver públicamente. No creo que haya una enemistad como tal. Hay una competencia por el mercado, claro, que es millonario y que todos le apuestan, pero más allá de una enemistad directa, creo que esa no existe, al menos entre los líderes, ¿no? Entre la élite. Ya entre los sicarios, entre los generales, los capitanes, es otro asunto, ¿no? Oye, rápidamente, José Ángel, ¿todo en calma en Sinaloa? Es correcto, lo que te decía hace un momento es, solamente estamos viendo algunos movimientos de retenes del ejército, pero no son nada por encima de lo normal, y lo vuelvo a entrecomillar. Aquí en nuestro estado hay decenas, cientos de soldados todos los días, salvo los movimientos de la Marina que hemos relatado ya en Mega Noticias, que han detenido algunos personajes como el oso ligado a los Chapitos, lo de la caída del Chore por allá en El Dorado. Lo demás está dentro del proceso de movimientos que hace el ejército mexicano todos los días aquí en Sinaloa. Listo, José Ángel, muchas gracias, muy buenas noches. Y de Sinaloa, vámonos rápidamente, establecemos comunicación con Pepe Reveles, José Reveles, periodista, experto en temas de narcotráfico, y siempre un gusto poder platicar contigo, Pepe. Muy buenas noches. A ver, según tu experiencia, tu expertise en estos temas, ¿se entregó o lo capturaron? Yo dudo mucho que se haya entregado. Definitivamente, por varias razones, porque es un hombre que tiene más de 40 años eludiendo a la autoridad, no ha pisado una cárcel, y ha sido líder del cártel de Sinaloa, muy buscado, y sin embargo nunca pisó una cárcel. ¿Y por qué la va a pisar ahora? ¿Por qué cedería? ¿Por qué aceptaría estar en una cárcel? No lo veo entregándose, por un lado, ¿no? Y por otro lado está muy raro que anduviera con Joaquín Guzmán López, porque estos chapitos, pues originalmente no eran sus enemigos, pero los cuatro conocidos, o sea, Joaquín, Ovidio, Iván Archibaldo y Jesús Alfredo, le querían disputar, digamos, la hegemonía del cártel, porque se creían los herederos naturales de su papá. Y el Mayo pues les dio una lección, mandándolos capturar. Uy, estamos perdiendo ahí la comunicación con Pepe. Pepe, ¿nos escuchas? Ya no te oímos. No, vamos a tratar de restablecer la comunicación, si me lo permiten. Vamos a hacer una pausa y regresamos. 100 palabras de Eduardo Manzanares.
El sistema de salud público en México está colapsado y el lema de primero los pobres no se reflejó en el ámbito de la salud. Aunque se reconoció el error del INSABI, esto no es suficiente. Este error impactó negativamente a los más pobres, quienes no tienen acceso a los servicios de salud del IMSS o del ISSSTE. El lema resultó ser solo palabras vacías, ya que puso en riesgo la salud de aquellos a quienes el gobierno asegura proteger. La falta de planificación y ejecución adecuada en políticas de salud demostró una desconexión entre el discurso y la realidad, dejando a los más vulnerables sin la atención médica necesaria. La promesa de priorizar a los pobres quedó incumplida y los efectos de esta falla repercuten gravemente en quienes dependen del sistema de salud para su bienestar y supervivencia. El INSABI fue un error. ¿Será un acierto el médico en tu casa? Bueno, ya restablecemos comunicación. Pepe Rebele, se nos complicó ahí la comunicación. Nos estabas comentando, bueno, de entrada ya mencionaste que no sientes que se haya entregado. Ahora yo te pregunto, el Wall Street Journal, por ejemplo, habla de que fue engañado, de que iba a revisar pistas clandestinas y terminó en Texas. Imagínate, va a haber muchas versiones hasta que la autoridad diga lo que realmente ocurrió. Ya incluso hay gente que está especulando que no sería raro que Estados Unidos sea capaz de llevarse a un individuo que capturó en México, se lo lleve a Estados Unidos para ahorrarse la extradición, como se llevó a Álvarez Machain en su momento, sí. Como cuando capturó al Tigrillo, el hijo, el menor de los Arellano Félix, lo capturó en aguas internacionales y ubicó la captura en California, pero no fue en Estados Unidos. En fin, eso ya ha ocurrido. Por eso no estaría de más dejar esa puerta abierta, pero no es una especulación solamente, pero hay que dejarla plantada porque por la falta de información eso es lo que ocurre. No se ha dado la información correcta. El boletín del Departamento de Justicia está hablando de arrestos. Arrestos, ¿sí? Es correcto, Entonces, es correcto. No... ¿Qué impacto se prevé? Vamos, evidentemente va a haber un movimiento, no quisiera hablar de cisma, pero va a haber un movimiento en el mapa del narcotráfico en México. Para empezar, en el de Sinaloa, el cártel de Sinaloa, que ya estaba dividido, ya estaba confrontado, ya estaban peleados los chapitos con el Mayo. Por eso me extraña la presencia de Joaquín, hijo, ¿no? El Guano, uno de los chapitos, hermano menor de Joaquín Guzmán Loera, sí. Aureliano Guzmán, tampoco se lleva con los hijos y se pelean ellos, o sea, a balazos, quiero decir, se confrontan. Está el Chapo Isidro, que es otro individuo menos conocido, pero muy presente por la zona de Los Mochis y Mocorito. Y afortunadamente nunca ha podido entrar a Sinaloa, ni creo que lo haya intentado, el cártel Jalisco Nueva Generación. Pero se va a dar la confrontación para ver quién se queda con la hegemonía por un lado, y quién se queda con el trono, porque ya es el último líder histórico. Nacho Coronel fue abatido en 2010 en Zapopan, en sí. Guadalajara. Esparragosa se desapareció, dicen que murió en un hospital y no hay evidencia, claro. Pero se le rezaron una misa, Pepe, unas cenizas, Pepe. Y el Chapo está cadena perpetua y ahora el Mayo está capturado, entonces ya no hay líderes y vamos claro. A ver nuevas caras y nuevos nombres. Nuevas caras, nuevos nombres, pero importante, fue un golpe al cártel de Sinaloa. ¿Qué va a pasar? Debe de haber festejos seguramente en el cártel Jalisco Nueva Generación, que por cierto, el Mencho es otro de los más perseguidos, de los fugitivos más buscados. Y acaba de celebrar su cumpleaños. Y su cuñado, Abigail, que está en una cárcel mexicana, no ha podido ser extraditado porque se ampara, igual que Caro Quintero. Yo creo que Estados Unidos ya está cansado de estos amparos que impiden que se les entregue a los capos que ellos desean. Claro, a ver, los que lo quieren tener ya. Esa parte es importante, ya que hablaste de Estados Unidos, que es donde se dan las capturas. Este golpe del Mayo
y de Joaquín Guzmán López. ¿Es un golpe que beneficia a Kamala Harris en su urgente despegue para la carrera presidencial? Todo el mundo se beneficia. Kamala Harris se beneficia, Claudia Sheinbaum, que va a estar ya con un peso menos, y ojalá ataque las finanzas del resto de los que quedan, ¿verdad? Para que disminuya el poderío de estos grupos criminales que están en todo el mundo. Son mexicanos, pero están en todo el mundo. Oye, y de nueva cuenta, como última pregunta, Pepe, lo que más nos llama la atención es el silencio de las autoridades mexicanas. Llevamos ya, ¿qué te gusta? 4, 5, 6 horas ya con este tema y no ha habido ni un solo pronunciamiento. Sí, es curioso porque pues a México yo siento que en el fondo al gobierno mexicano, al actual, le da un gusto que se hayan llevado a los Estados Unidos de la manera que sea, por entrega, por captura, por salto de la extradición, etcétera, claro. porque le quitan un peso de encima a México y nunca se ha opuesto este gobierno a ninguna entrega de ningún gran capo, nunca. Está entregando a cualquiera que capture Estados Unidos, se lo lleva con toda la tranquilidad, excepto cuando se ponen los jueces y les dan los amparos. Pero normalmente los estamos entregando a Estados Unidos. ¿Están por a Caro Quintero? Claro, vamos a estar pendientes. Te agradezco como siempre que nos regales unos minutos. Paco, mucho gusto saludarte.